Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. Hay veces que incluso piensas que si me voy igual, mejoramos. Igual Asturias, el gobierno de Asturias piensa en Llanera, se preocupa más por Llanera. Podría estar aquí con los ganaderos y con las ganaderas y a ver si se les, se empapan de algo. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Ha dimitido el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz. Lo hacía este domingo, alude a motivos personales, pero también por sentirse, dice, desencantado con la política y con la falta de apoyo del gobierno del Principado. También formaliza su dimisión el hasta ahora concejal de Cultura, Iván Pérez. El socialista Gerardo Sanz explica que dimite después de 10 años siendo alcalde con un trabajo intenso para enfocarse en su familia y en el sector privado. Asegura que nunca ha querido ser rehén de la política. La primera teniente de alcalde, Eva Pérez, será de momento la alcaldesa en funciones. Desde la Federación Socialista Asturiana muestran su respeto por la decisión de Sanz. Y para la oposición en Llanera, las desavenencias entre el regidor y su partido eran palpables. Así lo reconocen Silverio Argüelles del PP y Marisa Menéndez, portavoz de Vox. No han respetado a mi alcalde, no han respetado a Gerardo Sanz. Y oyendo un rum continuo de que el alcalde iba a dimitir. La cosa no iba bien, que tenía bastantes desavenencias con el gobierno de Barbón. Y en otro ámbito, pendientes hoy de una firma, la del acuerdo sobre el ERE en Duro Felguera. Se alcanzaba el jueves pasado entre los representantes sindicales y la dirección de la empresa. Fue ratificado el viernes por la Asamblea de Trabajadores. Afectará a 180 empleados de 5 de las sociedades que forman parte del grupo. El presidente del comité de empresa, Ángel Pastor, recuerda que este expediente es solo uno de los elementos que debe sustentar la salvación de la compañía. Falta, recuerda, la implicación de los accionistas mayoritarios, la refinanciación de la deuda con la banca, el acuerdo con la SEPI y que la empresa ponga en marcha su plan de viabilidad de forma eficiente. Todo ello a expensas, además, de que el juez autorice la nueva prórroga del preconcurso de acreedores. Esto es una pequeña parte o un apoyo a todo un plan de medidas que tiene que haber, bastante más importantes, como es el apoyo incondicional de nuestros socios, que pasa por la aportación de capital, que pasa por el apoyo comercial, y un respaldo de la banca, que dicen que está ahí el respaldo, que con consecución de líneas de avales para poder ofertar, y pues el respaldo de la SEPI, que parece ser que también con la reestructuración de la deuda financiera. Pues son algunas de las noticias de este inicio de semana que les vamos a contar hasta las 9 con Pablo Mateo en la técnica y con Ángeles García en la redacción y la locución. Reciban también el saludo de quien les habla, Patricia Martínez. Es lunes, es 11 de agosto, titulares. Asturias Hoy. La FIDMA llega a su Ecuador con más visitantes que el año pasado en las mismas fechas. Los responsables de certamen creen que es debido al efecto directo del propio aumento del turismo en Asturias. Constatan, de hecho, que la FIDMA se ha convertido en un atractivo turístico más del verano gijonés. Lo dice Álvaro Alonso, el director de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que recuerda que también aumenta el número de visitantes de fuera de la región y también extranjeros. Efectivamente, el número de turistas en Asturias está subiendo y la feria es un atractivo más. Porcentualmente vamos por encima del Ecuador de la feria del año. Muere un joven de 33 años en un accidente en la A64. Ocurrió a primera hora de la mañana de ayer domingo a la altura de La Pola Siero. La víctima es Álvaro Carrio González, conocido como Carrio, vecino de Nava. Se investigan las causas por las que su coche dio varias vueltas de campana y acabó volcando. Su cuerpo fue encontrado ya sin vida por los equipos de emergencias. Menos incidencias en el Xiringuelu. La organización calcula que unas 40.000 personas se dieron cita ayer en el Praus al CEU. Había 400 efectivos entre Guardia Civil, Policía Local, Seguridad Privada y personal sanitario que velaba porque todo transcurriera sin incidentes graves. A falta de cierre definitivo, hasta las 11 de la noche de ayer hubo 219 atenciones sanitarias, la mayor parte de ellas leves o muy leves, debido a cortes, a contusiones, a golpes de calor, a picaduras de insectos o también alguna que otra intoxicación etílica. En el año 2024 se registraron 250 atenciones. Y los incendios obligan a evacuar a cerca de 1.500 personas en León y Zamora. Uno de los que más preocupa es el que afecta al paraje natural de las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad y que ha obligado a desalojar a unos 800 vecinos de varios municipios de este entorno. Comenzó en la localidad de Lleres y la fuerza de las llamas y el cambio constante en la dirección del viento mantienen en vilo a vecinos, autoridades y operativos de extinción.
El tráfico. 8:05 de la mañana nos interesamos por el estado del tráfico en las carreteras asturianas. DGT, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, amanece con tranquilidad en la red de carreteras de Asturias, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento las obras de mantenimiento de la 8 en Nocedo podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que aumente la distancia de seguridad, especialmente en el punto kilométrico 323. Gracias y buenos días. En cuanto al tráfico urbano, nos vamos hasta Oviedo. Policía Local, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora por la ciudad? Hasta ahora el tráfico se mantiene fluido y sin incidencias reseñables en toda la ciudad. Gracias y buenos días. No tenemos conexión con Gijón. Nos vamos hasta Avilés, Centro de Control del Tráfico. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Nada, tráfico fluido, sin incidencias. Gracias y buenos días. El tiempo. Inicio de semana, ¿con qué previsión meteorológica? Se lo consultamos a María Eugenia Romo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos la semana con un día de sol y también de calor. Las temperaturas subirán hoy en la zona central y algunos puntos de costa, mientras que descenderán un poquito hacia el suroccidente y cordillera cantábrica. Aún así, partimos de valores altos, así que seguiremos hablando de calor. Las máximas hoy se moverán en valores por encima de los 23 grados en toda Asturias y en puntos del interior se podrán alcanzar 35 o 36. Son las temperaturas en nuestros cielos. Nubes al principio, nieblas que irán a menos, se impondrá el sol, aunque por la tarde la nubosidad de desarrollo podría dejar algunas tormentas en zonas del suroccidente. En cuanto al viento, mandará de componente noroeste en zonas del litoral y prelitoral y componente sur en el interior. En el mar, condiciones de marejadilla con mar de fondo del noroeste, en torno a 1-2 metros de altura. La bajamar tendrá lugar a las 12:34 y la pleamar a las 18:50. Mañana esperamos más nubes por la tarde y un ligero descenso en las temperaturas. Pues a partir de las 9 ya saben lo que hay que oír. Segunda semana de programa con las pilas cargadas, me imagino. Arantxa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Sí, con las pilas cargadísimas y además que esta semana es cortita porque el viernes es fiesta, pues entonces más todavía. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el menú del programa a partir de las 9? Pues mira, hoy estarán con nosotros otra vez, otra semana más, Geoadictos, contándonos todas las curiosidades de Asturias, en este caso, bueno, pues la historia de la bandera de Asturias. También volveremos a tener esa guinda con Raquel Cernuda, que nos habla de algo tan importante como el no tener que ser productivos 24/7, ya sabes, esa enfermedad de nuestro tiempo. También volveremos a contar con el Movimiento Asturiano por la Paz, que nos presenta un proyecto afectivo, de educación afectivo-sexual muy interesante. Estaremos con Noemí Rodríguez, como la semana pasada, pero también con uno de sus monitores. Y además estrenamos sección, Patricia, porque vamos a tener con nosotros a Luciano Evia, de la librería Matadero 1, dándonos las mejores recomendaciones literarias para este verano. Pues muy importante saber qué llevarnos a la playa. Así que os escuchamos a partir de las 9. Muy buenos días y hasta mañana. Ahí estaremos. Hasta mañana. 78 concellos conectados. Tol territorio asturiano. Patol Principau y dende el Principau de Asturias. RPA, la radio autonómica. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Casi 9 minutos pasan de las 8 de la mañana, se lo contábamos en portada. Ha dimitido el alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz. Lo hace, dice, por motivos personales, pero también por sentirse desencantado con la política y con la falta de apoyo que el gobierno del Principado ha tenido, asegura, con el concejo de Llanera. Desde la Federación Socialista Asturiana muestran respeto por la decisión de Sanz y también formaliza, por cierto, su dimisión el hasta ahora concejal de Cultura, Iván Pérez. Gerardo Sanz asegura que dimite después de 10 años de intenso trabajo como alcalde para enfocarse en su familia y en el sector privado. Afirma no ser rehén de la política y hace referencia a la falta de apoyo del gobierno autonómico hacia su concejo. Hay veces que incluso piensas que si me voy igual mejoramos. Igual Asturias, el gobierno de Asturias piensa en Llanera, se preocupa más por Llanera. Eso sí, sí que más alta a veces ese convencimiento de que posiblemente moleste. Sanz también critica la ausencia de miembros del Principado en la feria ganadera de este fin de semana en la localidad.
La cita era importante, era el 50 aniversario, el concurso de Llanera no es un concurso cualquiera y bueno, y vemos que la agenda además del Principado está vacía en el ámbito de la ganadería, por lo tanto yo creo que podía estar aquí con los ganaderos y con las ganaderas y a ver si se les se empapan de algo, pero bueno, hemos perdido la oportunidad una vez más. La Federación Socialista Asturiana muestra el máximo respeto por la dimisión del alcalde. Confían en que el partido local elija la persona más adecuada para revalidar la alcaldía en 2027. Respecto al que se suma la agrupación socialista de Llanera, quien sin embargo se muestra disconforme con el momento elegido para hacer pública esa decisión. Junto a Gerardo Sanz también dimite el concejal Iván Pérez. Ambos van a seguir como concejales hasta el próximo pleno. La primera teniente de alcalde, que Seba Pérez, será hasta entonces la alcaldesa en funciones. Y para la oposición en Llanera, las desavenencias entre el regidor y su partido eran palpables. Los populares afean a los socialistas que hayan dado la noticia antes que el propio alcalde. Vox, por su parte, considera que la mala relación con el gobierno de Adrián Barbón es la causa del abandono que sufre Llanera. Silverio Argüelles, Partido Popular, Marisa Menéndez, Vox. No han respetado a mi alcalde, no han respetado a Gerardo Sanz. Creo que el anuncio de que abandona sus responsabilidades lo debería haber hecho el alcalde, no el Partido Socialista. Llevábamos mucho tiempo ya viendo y oyendo un rum continuo de que el alcalde iba a dimitir. Como él lo estaba haciendo, también nos daba a pensar que la cosa no iba bien, que tenía bastantes desavenencias con el gobierno de Barbón. Y seguimos en clave política porque el presidente del PP asturiano cree que la propuesta de Ovidio Zapico sobre un frente común que aúne a la izquierda es propia de un partido que dice sabe que perderá el gobierno. Álvaro Queipo le invita a que reflexione sobre el porqué de la pérdida de apoyos. El Partido Popular asturiano cree que la propuesta de Izquierda Unida de establecer un frente de colaboración entre las fuerzas de izquierda se debe a que saben que perderán votos y que dejarán de estar en el gobierno. Lo asegura Álvaro Queipo, que les emplaza a examinar por qué pierden apoyos. Me parece una respuesta inteligente de un partido que sabe que va a perder el gobierno y por tanto yo a la izquierda les animaría a que recapacitasen sobre ello porque es muy probable que lo vayan a necesitar. Si quieren llegar con alguna garantía a estas elecciones de 2027, la propuesta de Izquierda Unida no parece descabellada y deberían planteárselo seriamente. Álvaro Queipo ha visitado este domingo la Feria de Muestras. Ha insistido en que Asturias necesita una reforma fiscal profunda para prestar servicios públicos de calidad y no perder competitividad con respecto a las comunidades vecinas. La propuesta de los populares pasa por rebajar los 3 primeros tramos del IRPF e impuestos cero en la transmisión de viviendas para los menores de 35 años o familias monoparentales. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y se lo contábamos también en portada, hoy se firma el acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo de Duro Felguera. Se alcanzaba el jueves pasado entre los representantes sindicales y la dirección de la empresa y fue ratificado el viernes por la Asamblea de Trabajadores. Como les hemos venido contando estos días, afectará a 180 empleados de 5 de las sociedades que forman parte del grupo. El ERE que se va a firmar este lunes es una de las patas sobre las que se sustenta la salvación de la compañía, según recuerda el presidente del Comité de Empresa, Ángel Pastor. Las otras son la implicación de los accionistas mayoritarios, la refinanciación de la deuda con la banca, el acuerdo con la SEPI y que la empresa ponga en marcha su plan de viabilidad de forma eficiente. Como les hemos venido contando, estos aspectos también están muy avanzados, por lo que los representantes de los trabajadores esperan que el juez avale la viabilidad de la compañía. Esto no es la solución, esto es una pequeña parte o un apoyo a todo un plan de medidas que tiene que haber, bastante más importantes, como es el apoyo incondicional de nuestros socios, que pasa por la aportación de capital, que pasa por el apoyo comercial y un respaldo de la banca, que dicen que está ahí el respaldo, que con consecución de líneas de avales para poder ofertar, y bueno, pues el respaldo de la SEPI, que parece ser que también con la reestructuración de la deuda financiera. Sin embargo, una vez firmado el ERE, se remitirá al juzgado de lo social. Se da la circunstancia de que también está en el juzgado la solicitud de prórroga de la situación del preconcurso de acreedores y ahí seguirá hasta septiembre, dado que agosto es un mes inhábil. Esto preocupa a los trabajadores. La firma del preacuerdo sería, según Pastor, un punto a favor para que el juez decidiera prorrogar la situación preconcursal, pero el mes de vacaciones en el juzgado deja el asunto en un limbo legal. Porque en este momento estamos en una situación, digamos, de un poco de un limbo legal, porque
Está presentada una solicitud de ampliación del preconcurso, pero realmente el juzgado está fuera de vacaciones y no sabemos exactamente cuál va a ser la respuesta, ¿no? Por eso es el limbo, ¿no? La situación es complicada, o sea, estamos negociando contra un abismo que si se nos escapa un poco el pie te caes al abismo. Ángel Pastor asume que los trabajadores han hecho un gran esfuerzo aceptando este ERE y pide a la dirección que responda aplicando con eficacia su plan industrial. A la empresa ahora, nosotros que hemos negociado esto y que hemos hecho este esfuerzo, le pedimos que haga ya un esfuerzo, que reorganice la compañía, que ponga al frente a equipos directivos capaces, con conocimiento, que conozcan la compañía y el mercado en los que nos movemos en Duro Felguera, y que pues que tomen las medidas necesarias en cuanto a medidas de contratación y de organización interna de la empresa para que esto salga adelante. Y Asturias registró 10 fallecidos en accidente laboral en la primera mitad del año, es lo que recoge la última actualización del Ministerio de Trabajo, un 67% más que el año pasado, a pesar del plan de choque que se implantó en 2024. El pasado ejercicio fue nefasto en Asturias, recuerdan los sindicatos, por eso se concertaron una serie de medidas de choque que todavía no están consiguiendo frenar la siniestralidad a tenor de las cifras oficiales. 10 personas perdieron la vida en el trabajo o camino de él en el primer semestre del año. No consta uno de los últimos accidentes mortales ocurridos en junio, que elevaría el número de fallecidos a 11, casi el doble de los 6 registrados en el mismo periodo de 2024. También se incrementaron los accidentes leves y graves. Damián Manzanos, el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Asturias, Javier Fernández Lanero, el secretario general de UGT Asturias. Uno de los principales recursos es dotar del personal suficiente al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos para poder desarrollar ese plan de choque, y también trasladar a los empresarios asturianos que su principal obligación es cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Necesitamos, por lo tanto, más inspectores, más técnicos en el Instituto Asturiano de Prevención y muchas más sanciones. Como no se quiere prevenir, la única manera o una de las maneras que se nos ocurre para evitar tanta siniestralidad es que merezca la pena prevenir que no pagar la multa en el caso de que te pille. Los sindicatos piden al Gobierno que acelere la negociación para actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene más de 30 años. A pesar de la digitalización, la mayoría de las muertes en el trabajo se siguen produciendo por causas del siglo pasado: golpes, caídas en altura y atrapamientos. Y les contamos que la Consejería de Educación va a intensificar la orientación en formación profesional el próximo curso. Será cuando se complete la adaptación al nuevo modelo dual. Considera que es clave para compasar cualificación o recualificación y demanda laboral. La consejera de Educación, Eva Ledo, asegura que la formación en las empresas será de entre 500 y 700 horas. La previsión es que se firmen más de 6.500 convenios con empresas. Un ejemplo de mejora de orientación se da, dice, en el sector del metal. Hay una importante labor de tecnologías informáticas, existe también una importante labor en el mundo de la administración, incluso en marketing, comercio, y es conveniente que lo sepan las personas que están formándose y las personas que están pensando en cualificarse y recualificarse, porque un aspecto muy clave de la Ley de Formación Profesional es la posibilidad de hacer formaciones ágiles, formaciones cortitas, me refiero a los grados inferiores a los de los ciclos formativos. Y el tráfico de mercancías en el puerto de Avilés se incrementó un 2,2% en el primer semestre del año. También aumentó su valor, alcanzando los 1.700 millones de euros. La autoridad portuaria destaca el buen comportamiento de los graneles líquidos, como el ácido sulfúrico, y de la mercancía general, como productos siderúrgicos y el zinc. Tan solo empeoró el movimiento de graneles sólidos, que bajó un 2% en la primera mitad del año. Y Asturias es la comunidad donde más aumentaron los contratos en hostelería en el primer semestre. De enero a junio se formalizaron más de 26.800, es un 6% más que hace un año. Esta situación en el arranque de la temporada alta contrasta con lo que ocurre en el conjunto del país, donde la contratación en hostelería cayó un 1,5% en los primeros 6 meses del año. No son cifras de Andalucía, donde se firmaron más de 250.000 contratos en 6 meses, pero la hostelería está ganando peso como motor de empleo en Asturias desde la pandemia. Así lo cree Paula Fanjul, que es la consultora de recursos humanos en Randstad Gijón. Los sectores en los que más crece, donde más lo notamos es en restaurantes, en hoteles,
Los perfiles más demandados son las camareras de piso, digamos, el personal de limpieza en general, camareros de sala, camareros para eventos, personal de cocina, desde limpieza de cocina, ayudantes de cocina y cocineros. Es decir, es un poco variado las necesidades que está habiendo y sobre todo lo que buscamos es gente con disponibilidad y flexibilidad. La demanda es tal que empresas privadas de colocación como Randstad tienen una oficina especializada para este sector en Gijón. Sobre todo que nos encontramos en la Semana Grande de Gijón, podemos estar hablando de más de 15 ofertas de entre cocineros, ayudantes de cocina, camareros, camareras de pisos, tanto en Gijón, en Oviedo, en Avilés. Es decir, al final normalmente requerimos una disponibilidad de vehículo, pero es que ahora mismo, aunque no lo tengas, vas a trabajar porque está repartida por toda la geografía de Asturias. 8:20 de la mañana, la Feria de Muestras llega a su Ecuador con más visitantes que el año pasado por estas fechas. Los responsables del certamen creen que es efecto directo del propio aumento del turismo en Asturias. Constatan, de hecho, lo hace su director Álvaro Alonso, que la FIDMA se ha convertido en un atractivo turístico más del verano gijonés. El número de visitantes no asturianos y no españoles de nuevo va en aumento en aquellos que acceden al recinto ferial, como consecuencia a su vez de que efectivamente el número de turistas en Asturias está subiendo y la feria es un atractivo más. Porcentualmente vamos por encima del Ecuador de la feria del año pasado. La FIDMA precisamente celebraba este domingo el Día de León. En el acto institucional se recordaba que Asturias y León tienen objetivos y preocupaciones comunes, entre ellas la eliminación del peaje de la autopista del Güerna. Sobre las obras que se están realizando este verano, desde la comunidad vecina creen que podría valorarse una reducción del peaje. Lo dice Juan Carlos Suárez Quiñones, que es el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. Es bueno que se hagan obras de reparación y que los firmes y las infraestructuras estén en orden. Para eso es lógico que tiene que haber incomodidades. Yo creo que hay que ser, primero, cumplidores de la señalización y tener una cierta paciencia, porque en definitiva, para estar bien hay que estar mal. Bien, eso sí que es una cuestión a valorar, ¿no? Porque en definitiva, si hay una contraprestación, pues quizá efectivamente tiene que estar aquilatada y proporcional a la prestación del servicio que se da. Y ahora efectivamente el servicio está reducido. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Les contamos que la escasez prolongada de lluvias ha llevado ya a algunas administraciones locales de Asturias a imponer restricciones al consumo de agua. De momento, esas medidas afectan a grandes consumos de recursos, como los que requiere el llenado de piscinas o el lavado de coches. En la parroquia de Somao, en el concejo de Pravia, se han impuesto restricciones respecto a usos masivos de agua. Si bien es cierto que por el momento el suministro no peligra, desde la parroquia rural han optado por aplicar esta medida para prevenir y hacer un uso racional de agua potable. Han avisado a través de un bando de la restricción de agua únicamente para el consumo humano y animal. El agua que usan estos vecinos proviene de un manantial cercado a Somao, que durante estos días se ha visto afectado por falta de lluvias y además por la sequía. Esto, unido a la llegada de turistas durante el verano, ha llevado a la aplicación de esta medida que busca evitar el corte total del suministro de agua. Francisco González Cascallar es presidente de la parroquia rural de Somao. Ahora mismo ya los depósitos pues bajan un día 30 centímetros, otro día recuperan 10, y bueno, se mantienen ahí, digamos, en un 25% que pierden de capacidad. Pero claro, ya estamos en una época que, pues por ejemplo, la entrada de un manantial, si son 50 litros al minuto, pues ahora están entrando 10 litros al minuto o 15. Entonces claro, eso, si aumentamos el consumo, porque el turismo se nota, la gente que pasa las vacaciones en el pueblo se nota, pues todos esos consumos, y perdemos el caudal también y la entrada de agua, pues claro, todo uno con otro pues lleva a problemas. Los vecinos de Somao confían en el buen hacer de los residentes y advierten de que si no se toman medidas al respecto y se continúa haciendo un uso indebido del agua, se procederá al corte de suministro durante la noche. Por ello, se prohíbe el riego de fincas, el llenado de piscinas y el lavado de coches, con el fin de evitar que pueda llegarse a un mal mayor. Yo pido pues a los vecinos que por favor el servicio del ayuntamiento para llenar las piscinas, que se está latente todo el año, pues que llamen y que eso, porque además sí es muy económico, que no tiren del agua potable para llenar piscinas, sino que busquemos otros medios, que el riego, el que tiene un huerto, que tiene unos tomates y tiene unas cebollas, yo no puedo decir que no riegue, porque también hay que entender que cada uno tiene su economía y todo, pero el césped, pues yo en mi casa está seco, pues está seco, yo no lo riego para que tenerlo muy guapo, ¿entiendes?
En el concejo de Candamo, el ayuntamiento también ha prohibido el riego de fincas, llenado de piscinas o lavado de coches y otras actuaciones que puedan suponer un riesgo para ese suministro de agua. Desde el gobierno municipal advierten de que el incumplimiento de esta medida podría acarrear sanciones y hacen un llamamiento a la sensatez. José Manuel Suárez y Montse Reguero son vecinos de Grullos. Si se utiliza el agua para otros medios, pues creo que va a faltar para el consumo y entonces, claro, primero yo creo que es el consumo que, por ejemplo, regar o llenar piscinas o lavar coches, ¿no? Ahora hay también más consumo en las casas rurales, hay más gente por ahí de lo que hay habitualmente, eso sí. En Quirós, el aumento de la población de verano debido al turismo y la sequía del último mes también han llevado al ayuntamiento a pedir a sus vecinos un consumo responsable del agua. Lo pide la concejala de Cultura, Luisa de Castro. Se recomienda el uso responsable del consumo de agua. Bueno, pues lavar coches, regar huertas, etcétera, pues eso se pretende que haya un consumo responsable para no llegar al lugar a no tener agua en los depósitos. Y en Castilla y León, uno de los incendios que más preocupan es el que afecta al paraje natural de las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad y que ha obligado a desalojar a unos 800 vecinos de varios municipios de ese entorno. Comenzó en la localidad de Lleres y la fuerza de las llamas y el cambio constante en la dirección del viento mantienen en vilo a vecinos, autoridades y operativos de extinción. En León, hasta 9 fuegos se han registrado en el día que la ola de calor alcanzó su pico. El peor, ese de Lleres, que ha obligado a desalojar o confinar a unos 800 vecinos de diferentes pueblos. Lo confirmaba el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego. Ese incendio pues ha descendido en contra de lo que teníamos previsto, que creciera hacia la zona oeste de Lleres, pues de alguna forma ha cambiado el viento y ha bajado hacia zona de las Médulas y de alguna forma ha superado Médulas, todo lo que es el pueblo de Médulas, llegado a Carucedo. Es decir, eso ha motivado, como digo, o ha venido motivado fundamentalmente por el cambio de la situación de lo que era el incendio, ¿no? En total estamos hablando de en torno a unas 800 personas entre, desalojadas o evacuadas, mejor dicho, ¿no? y confinadas. En Zamora, un incendio declarado en Molezuelas de la Carballeda ha provocado la evacuación de unas 850 personas en 4 poblaciones. Se han habilitado pabellones para acoger a los desalojados que abandonaron sus casas con la incertidumbre de no saber en qué estado las van a encontrar cuando regresen. Ha sido súper rápido. Ha sido en 5 minutos, ha pasado de venir desde Los Pinos, que supuestamente es el foco, aquí hacia el cementerio. Y del cementerio ha pasado a la parte de abajo del pueblo. Y luego pues por aquí nos han desalojado hasta más o menos la mitad, hasta la iglesia. Nos han desalojado. Y hoy lunes está previsto el comienzo de las derivaciones de menores migrantes solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias, con el traslado inicial de un grupo de 10 niñas y niños a recursos estatales de protección internacional en la península. La reubicación de esos 10 menores, que en un primer momento se preveía que fuesen 8, estará no obstante condicionada a la disponibilidad de plazas en los vuelos. Es lo que han indicado desde la Consejería de Bienestar del Gobierno Autonómico, aludiendo a las indicaciones del Ejecutivo Central, que es quien debe gestionar los traslados. Para la derivación, el Gobierno español debe pedir autorización al de Canarias, que es quien ostenta la tutela de los menores. El Gobierno central y el del archipiélago mantienen una reunión interadministrativa cada martes para trabajar en el traslado de esos menores solicitantes de asilo, y lo previsto es que a partir de esta primera derivación haya 2 traslados semanales de entre 15 y 20 jóvenes. Desde la Consejería de Bienestar han indicado que al final de esta semana también está prevista la salida de otros 15 o 20 menores, pero que será el Ejecutivo Central quien determine el número al mandar el listado. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Algo menos de 2 minutos para que den las 8:30. Asturias tiene uno de los parques móviles más envejecidos. La edad media de nuestros vehículos alcanza los 16 años. Superan la media nacional, que se sitúa en 14 años y medio. Los coches eléctricos o híbridos crecen, pero apenas representan el 5%. El miedo o la incertidumbre al cambio lastran una renovación necesaria, sobre todo en materia de seguridad. Más de la mitad de los turismos que circulan por las carreteras asturianas tienen más de 15 años. Los concesionarios achacan esta cifra a una población envejecida, a las características de la región y al miedo al cambio. Nacho Escribano es jefe de ventas de Adarsa en Siero y Avilés. Marcos Albergaria, asesor comercial en Grupo Valgisa Peugeot.
tienen más temores a la hora de cambiar de vehículo, ya están acostumbradas al coche que llevan conduciendo toda la vida. Con todos estos cambios normativos que está habiendo de ahora combustión sí, combustión no, pues eso genera dudas. No saben si van a tener suficientes puntos de carga, no saben qué tipos de ayudas hay, no saben que incluso hay deducciones en la declaración de la renta. Los vehículos de ocasión siguen siendo una de las opciones más elegidas por cada automóvil nuevo matriculado en Asturias. Se venden 2 turismos de más de 10 años. Los vehículos 100% eléctricos representan tan solo el 0,4%, pero si hablamos de coches con etiqueta 0 o eco, estos representan el 5,4% del parque móvil asturiano, lejos del crecimiento del casi 35% a nivel nacional. Chuse Cades es director comercial de Audi Asturias, Nacho Escribano, jefe de ventas de Adarsa en Siero y Avilés. El uso del coche eléctrico 100% todavía no entra para todo el mundo, pero tenemos la suerte de tener una gama, por ejemplo, de híbridos enchufables. Nosotros siempre recomendamos que pasen de la combustión a la hibridación para que vean los beneficios que tienen, para luego ya dar el salto al 100% eléctrico. Un cambio que no es necesario solo en materia medioambiental, sino por seguridad. Así lo cree Pera Navarro, que es el director de la DGT. Coche nuevo es mucho más seguro que el coche de gran antigüedad. Precisamente les damos cuenta de un accidente mortal de tráfico en la A64 a la altura del Pola de Siero. La víctima es Álvaro Carrio González, conocido como Carrio, de 33 años, vecino de Nava. Ocurrió ayer a primera hora de la mañana. Se investigan las causas por las que su coche dio varias vueltas de campana y acabó volcando. Su cuerpo fue encontrado ya sin vida por los equipos de emergencias. Y ha sido detenido en Gijón un hombre de 27 años tras encaramarse a una grúa de obra y negarse a bajar. Ocurrió ayer en el barrio de Monteville, en la calle Les Cigarreres. El detenido subió a la pluma a 30 metros de altura tras arrancar varias matrículas y permaneció allí durante más de media hora. Tras varios momentos de tensión pudo bajar por sus propios medios. La policía local le imputa ahora un delito de desobediencia y otro de hurto. Y 3 personas, 2 mujeres y un varón, fueron rescatados este domingo por efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo de la aeronave medicalizada del Servicio de Emergencias en 2 intervenciones en Cangas de Onís y en Cabrales. En el caso de Cangas de Onís, el Centro de Coordinación de Emergencias recibía el aviso a primera hora de la mañana de que un hombre y una mujer estaban haciendo una ruta de Vega-Redoncia a Fuente Prieta y se habían perdido. Los rescatadores movilizados localizaron a los afectados, que estaban ilesos, y los trasladaron hasta donde tenían su vehículo estacionado en Pan de Carmen. Después, el Centro de Coordinación de Emergencias recibía otro aviso de que una persona había sufrido una lesión en un tobillo en la Canal de Amuesa, en Cabrales. Movilizado el equipo de rescate, se trasladó hasta la zona en el helicóptero medicalizado que atendió a la afectada, una mujer, a la que se le inmovilizó la extremidad lesionada y se hizo a la aeronave mediante una operación de grúa antes de ser trasladada hasta el hospital de Arriondas. Y se lo contábamos en titulares, la organización del Xiringuelu calcula que unas 40.000 personas se dieron cita ayer en el Praus al CEU. Había 400 efectivos entre Guardia Civil, Policía Local, Seguridad Privada y personal sanitario que velaron porque todo transcurriera sin incidentes graves. A falta del cierre definitivo, hasta las 11 de la noche de ayer hubo 219 atenciones sanitarias. La mayor parte de ellas han sido leves o muy leves por cortes, contusiones, golpes de calor, picaduras de insectos o intoxicaciones etílicas. Hay que decir que en el año 2024 se registraron 250 atenciones frente a las 219 de este año. Y por su parte, el Plan de Seguridad del Descenso Internacional del Sella contabilizó desde el viernes hasta ayer domingo un total de 85 incidentes y 249 llamadas, según fuentes del Servicio de Emergencias del Principado. La fiesta, más multitudinaria que en las últimas ediciones, finalizó sin problemas de tráfico y una rápida recogida de la basura en las localidades protagonistas. De hecho, en Ribadesella se contabilizaron 66 incidencias. Además, 250 operarios y 50 máquinas fueron los encargados de limpiar la basura en la villa, en donde este año, según Pablo García, el alcalde, se registró menor cantidad, pese a que hubo un aumento de visitantes del 8%. Este año la gente está más concienciada y se recicló más. El año pasado había 187 toneladas y este año hay alrededor de 184. En Arriondas, en Parres, hubo 19 incidencias. Se estima que se retiraron 40 toneladas de basura. Por agresiones se realizaron 3 actuaciones y por robos
una en Parres y otra en Ribadesella, municipio en el que también se dieron 2 casos de amenazas y una intervención por alteración del orden público. Durante estas jornadas festivas no se registraron accidentes de tráfico con heridos, tan solo uno, sin lesionados ni reyertas o casos de violencia de género. Y en Gijón, protesta contra la Feria Taurina de Begoña y el maltrato animal. Medio centenar de animalistas reunidos de las asociaciones Asturias Antitaurina, Anima Naturalis y CAS Internacional llevaron a cabo una performance contra la feria y fue una de las varias acciones programadas estos días, además de la vigilia el viernes frente al Bibio o la manifestación prevista para el próximo domingo, día 17, desde la plazuela de San Miguel. Aida Gascón es directora en Asturias de Animal Naturis. Denunciar la muerte de todos los toros que van a ser asesinados en esta feria de Begoña, pues por todo el maltrato animal que eso implica. Además, estamos pidiendo que los toros ya no vuelvan nunca más a Xixón, y no solamente en Xixón, sino en toda España. Estas acciones se están repitiendo en muchas partes de España, porque hay que decir basta al maltrato animal en nuestras fiestas y tradiciones. RPA, mucho más que una radio, un servicio público. 24 horas de programación ininterrumpida desde Asturias y para Asturias. Mucho más que una radio, una ventana a la actualidad asturiana. RPA. Vocación de servicio público. Abdicar de la tristeza. La revista literaria de RPA. No hay historias sin novelistas, poetas, dramaturgos. No hay libros sin editores, traductores, ilustradores. No hay divulgación sin bibliotecarios, libreros. No hay libros sin lectores. Abdicar de la tristeza marca el camino que parte de la escritura a la palabra impresa. Todas las semanas iniciamos los domingos con Abdicar de la tristeza, la revista literaria de RPA. RPA en el teléfono móvil. Atopa la app Radio Player y conecta con Asturias. Conecta con RPA. Todos los programas cuando te apeteza. Asina de prestoso. App Radio Player. RPA, la radio autonómica de Asturias, también en el teléfono móvil. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 24 minutos para que den las 9 de la mañana. En el marco de la FIDMA, hoy lunes, se presenta en el stand del Ayuntamiento de Mieres el reto Territorio Minero. Se trata de un producto turístico inédito en España vinculado al ciclismo de montaña. Se compone de 2 rutas por el concejo que cada participante debe completar en el menor tiempo posible. Para ello dispone de todo un año natural para realizar ambos trayectos tantas veces como desee, registrar los tiempos y revisar el ranking. Desde que el reto está activo ya se han inscrito más de 160 personas. Cuando acabe el año, los mejores clasificados, tanto en categoría femenina como masculina, tendrán premio. Cada ruta tiene una longitud aproximada de 35 kilómetros y 2 montes emblemáticos del concejo como protagonistas, el Picu Polio y el Picu Llosorio. Cada año, a 1 de enero, se reiniciará el reto. Puede realizarse en bicicleta de montaña clásica o eléctrica. Hoy charlamos sobre este proyecto y sobre otras iniciativas turísticas que promueve este verano el Ayuntamiento de Mieres con el concejal de Turismo, Álvaro González. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hace un par de semanas ofrecían cifras de participación, eran en torno ya a 160 los inscritos. No sé si disponen del dato más actualizado, no sé si ha crecido ese número. Ha crecido en 2, prácticamente lo mismo. Estos días, lógicamente, con la ola de calor, tampoco acompaña mucho a la práctica deportiva, ¿no? Esperemos que ahora mismo, cuando pase un poco este calor, vuelvan al mes de septiembre, empiece otra vez a subir esa cifra. Decíamos que el reto ya lleva unos meses en marcha, pero hoy se aprovecha ese escaparate de la FIDMA para darlo a conocer a otros públicos, para acercarlo quizá a otros perfiles. ¿Cuál es el germen de la iniciativa? No sé si percibían que era un recurso turístico a explorar, a potenciar el de ese turismo deportivo y de montaña como atractivo estratégico. Pues efectivamente, al final nosotros hemos tenido durante muchísimos años un entorno de minería que lo que ha destruido pues esa naturaleza que había para explotar esa actividad de carbonera, pero posteriormente se hizo un trabajo de rehabilitación medioambiental que hoy en día pues precisamente es un punto estratégico, digamos, porque lo que ha generado es un montón de kilómetros ciclables en torno al municipio de Mieres. Porque ¿qué elementos lo convierten en innovador respecto
respecto a otras rutas de ciclismo de montaña radica, no sé si que se trata precisamente de que es una carrera de continuidad, ¿no? Que no se limita a una fecha concreta en el calendario, sino que de forma individual hay un formato flexible y quienes participen pueden realizarla a lo largo de todo el año. Pues precisamente algo que le diferencia es esa flexibilidad, ¿no? Lo que hacemos es darle la vuelta a todo lo que había hasta ahora. Hasta ahora nosotros teníamos, todos los deportistas debían tener que adecuarse a los criterios de la organización, a los tiempos que fijaba la organización, a los calendarios que fijaba la organización, y esto, pues como puedes observar, es totalmente diferente. Al final aquí lo que hace la organización es se adecua a tus necesidades. Tú decides en qué momento hacerla, tú decides con quién hacerla, decides tu mejor estado de forma, porque muchas veces el problema que tienen las carreras y uno de los recursos más escasos que ahora mismo tenemos en nuestras vidas es el tiempo, no nos permite entrenar con la intensidad o con el tiempo necesario como para poder acudir a una carrera con las garantías de acabar y acabarla bien, ¿no? Y aquí lo que te permite precisamente es que tú adaptes ese estado de forma y decidas cuándo quieres entrar, a sumar los mejores tiempos. Y sobre todo porque puedes repetir la experiencia y mejorar esos tiempos. Lógicamente, ahí entra el juego de este reto territorio minero, que es precisamente el que tú te colocas en una tabla clasificatoria en función de tu forma física. Y si tú quieres estar el primero, en el momento que veas que alguien te quita esa posición, pues seguramente jugarás con la estrategia de ver qué recorrido se adecua mejor a tus características y puedas bajar, lógicamente, volver a realizarlo y poder bajar esos tiempos. No sé si se han inspirado en unas rutas similares o en una experiencia similar fuera de España, porque decíamos que es una experiencia, digamos, inédita en nuestro país. Inédita en nuestro país, yo estuve buscando y no hay tampoco nada fuera. Está inspirado un poco en mi persona. Muchas veces yo he estado durante muchísimos años trabajando en jornada partida, mañana y tarde. Eso me impedía muchas veces lo que os decía, el poder entrenar, el poder tener un estado de forma concreto, por ejemplo, para no sé qué fin de semana de mayo, que había pues una carrera, el Soplao, había una carrera de estas, y al final pasaban los años y yo pues no podía nunca llegar a realizarla porque nunca llegaba con estado de forma suficiente, ¿no? Y bueno, le fuimos dando una vuelta, fuimos perfilando y de todo ello pues nació Reto Territorio Minero. Quería preguntarle por si existe un perfil mayoritario de participantes, porque sí sabemos que más del 60% son de fuera del concejo de Mieres, pero es que además hay un número significativo de inscritos de fuera de Asturias. Del concejo de Mieres son el 40%, 60% son del concejo de Mieres. Ahí sí que nos movemos unas cifras que lógicamente cuando hablamos de un 40% de cifras de fuera es que está empezando a ser conocido, ¿no? Y sobre todo pues hay una cifra que ronda el 8% que es de fuera de Asturias. Que eso en el primer año de un producto tan novedoso, tan diferente como este, pues sí que llama la atención. Hoy se presenta, digamos que oficialmente en ese stand de la FIDMA, pero el stand precisamente del Ayuntamiento ya el protagonismo lo copa precisamente este reto territorio minero, y me imagino que en estos últimos días han sido muchos y muchas los que se han acercado precisamente para preguntar las condiciones de esta experiencia, ¿no? Sí, pues así es. Efectivamente, el stand ha tenido concretamente a las cifras ayer, sobrepasaban los 10.500 visitantes. Lógicamente entendíamos que era una forma de dar a conocer, de exteriorizar la imagen del reto territorio minero, dar a conocerlo al exterior, porque todavía había unas declaraciones del director de la feria, de Álvaro, ayer, en el que decía que las cifras pues estaban creciendo de visitas. Y que ya superaban las del mismo periodo el año pasado. Efectivamente, ¿no? Pues lógicamente acompañado del turismo que viene aquí y que acude a esa feria. Y nosotros pensábamos que presentar Reto Territorio Minero en esta feria, que era el gran escaparate y la gran oportunidad que podíamos tener. Gonzalo, no sé si ha aplicado también su criterio personal a la hora de configurar esos itinerarios, las rutas, las dos rutas que componen este reto. Bueno, ahí sí he tenido también mi granito de arena, pero nos ha acompañado también los técnicos de la Federación Española de Ciclismo, que son quien al final han dado el visto bueno a que ese recorrido tenga finalmente pues esas capacidades de desarrollar físicamente la bicicleta,
desarrollarla también técnicamente con unos recorridos en algunos casos bastante técnicos, pero sin embargo, en términos globales es un circuito, son 2 circuitos, 2 rutas que permiten, yo creo que la totalidad de quien se maneje mínimamente con la bicicleta de montaña permite hacerse. Decimos que son 70 kilómetros en total, sumando las 2, 35 aproximadamente cada una, con un perfil de dificultad, me imagino que parecido en ambos casos. Hay una pequeña diferencia y se nota a la hora de ver aquellos usuarios, ver la trascienda de usuarios que realizan los recorridos. Hay un mayor número de gente que en la actualidad ahora mismo está realizando el de polio. Es mucho más accesible físicamente que el de... Pero hay que recordar que para cumplir el reto hay que hacer los dos. Efectivamente, tú lo has explicado fenomenalmente al inicio de esta entrevista. Hay que hacer los dos porque el sistema lo que hace es sumarte los tiempos de los dos y llevártelos a esa tabla de clasificación. De momento, digamos que estamos a medio trayecto, ¿no?, de que finalice este primer reto, el de 2025. Decíamos que a 1 de enero de 2026 se va a volver a reiniciar con ese propósito, ¿no?, de continuidad. No sé si prevén trabajar en el diseño de más rutas en el futuro o incluir incluso otras modalidades, el trail o el senderismo, se me ocurre. Vamos a ver, ahora mismo solamente en bicicleta de montaña estamos trabajando con el proyecto que está desarrollando la Federación Española de Ciclismo, Bike Territory, ese proyecto que al final no solamente significa crear o diseñar una serie de rutas, sino crear un territorio en torno a la bicicleta. Actualmente estamos pues con 13 rutas concretamente, que son las que vamos a homologar, que constituyen pues más de 350 kilómetros de pues al final de sendas y pistas para la práctica del VTT. Decíamos antes sobre las características técnicas, pero ahora bien, quien nos esté escuchando no conocerá este proyecto o al menos no se haya registrado todavía, al menos para que tenga claras las claves, ¿no? Porque cada ruta puede descargarse para que se siga su itinerario a través de un dispositivo GPS, que además sirva también para registrar esos tiempos. Es importante volcar esos datos a la aplicación web, digamos, un archivo que cada participante deberá subir a su perfil de usuario en el reto. No sé si es necesario alguna aplicación en concreto o hay una compatibilidad con diferentes marcas y dispositivos. Actualmente tenemos puesta una aplicación que es la de retoterritoriominero.mieres.es, que es la aplicación donde, digamos, están los 2 tracks originales que tú tienes que descargarte. Ahora mismo tenemos compatibilidad con la mayoría de dispositivos. Sí que existe una mayor compatibilidad y sobre todo por la capacidad que tiene de navegación, que es una marca que es Garmin, que es así que al final te da menos errores a la hora luego de poder subir tus archivos, tus actividades realizadas y que el sistema, la aplicación de retoterritoriominero.mieres.es sea capaz de verificar que efectivamente se ha realizado ese recorrido y en qué tiempo se ha realizado. Porque al margen de ese trayecto ya creado por GPS, ¿hay algún tipo de señalización in situ sobre el terreno? No, estamos precisamente hace un mes estuvo los técnicos de la Federación aquí para cerrar el informe técnico que nos va a hablar de qué tipo de señalización y dónde la hay que poner. Lo que hemos negociado con ellos es que queremos hablar de sostenibilidad ambiental, queremos por lo tanto en términos de sostenibilidad dar al monte aquello que le quitamos y yo creo que deberemos en el siglo XXI que estamos con muchísimos dispositivos electrónicos que nos permiten no perdernos, yo creo que debemos ir a un tipo de señalización la menor en número posible. Como curiosidad, ¿hay algún tipo de seguimiento en tiempo real de cómo va ese ranking o se actualiza cada cierto periodo? Se actualiza cada vez que un usuario, digamos, sube los tiempos a la tabla clasificatoria. Sí es cierto que ahí hemos observado este último mes, que hemos estado analizando los datos un poco de la trastienda, hemos visto que hay muchísima gente que no tiene ese carácter competitivo, es decir, ha realizado los 2 tracks, los deja ahí, pero no los mete en la tabla de clasificación, ¿no? Yo creo que va más a disfrutar del entorno que a competirlo. Que también es importante, desde luego. Sí, desde luego. A ver, al final todo esto se hace lógicamente para dinamizar Mieres, para dar a conocer Mieres y sobre todo para disfrutar de Mieres. Y por lo tanto, una de las cosas más bonitas que tienes, que más llama la atención, es ese entorno natural que tú cuando pasas por Mieres, por ese valle, lógicamente no tienes la capacidad de ver y cuando llegas ahí arriba pedaleando, lógicamente quedas sorprendido de todo lo que hay. ¿Y los registros por categorías, cómo va la cosa? ¿Hay equilibrio entre masculino y femenino?
Hay, si no me equivoco, hay 7 mujeres ahora mismo participando en el O sea, bastantes menos que Bastantes hombres. menos, sí. Pues se Pero va no sé por qué, desde siempre aquí. hay que se organiza algo para el tema de la mujer en este sentido, o alguna concentración que intentamos hacer desde el ayuntamiento para promocionar el deporte femenino. En el caso de la mujer se acude mucho menos que en el caso del varón. Decimos que esta iniciativa, la del Reto Territorio Minero, que no es exclusiva del verano, está abierta a participar, decíamos, los 365 días y se reinicia cada 1 de enero, se complementa con una oferta amplia de productos turísticos. ¿Cómo se está trabajando la promoción del concejo como destino? Pues lógicamente la estrategia que seguimos desde el equipo de gobierno pues es determinar qué espacios son los que debemos dar a conocer al turista, y lo que hacemos es generar contenido en torno a ello, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos haciendo durante estos últimos años es generar rutas senderistas, generar rutas incluso que nos ayuden a conocer la historia del territorio. Estamos acercando también, como somos un territorio de bicicleta de montaña, pues intentar acercar el conocimiento, pues como puede ser, por ejemplo, el poblado minero de Bustillo, a través de la bicicleta, ¿no? También con rutas cicloturistas, y hemos incorporado el año pasado pues un elemento más que genera contenido turístico y que está siendo un completo éxito, que es el bus turístico. Que precisamente está disponible, digamos, los meses de julio y agosto, además de esas rutas, ¿no?, que han configurado, estas son a pie, rutas turísticas respecto, bueno, pues a los valores que tiene el concejo. ¿Cómo están funcionando? ¿Cuál es el balance provisional desde que arrancaran en julio? Pues este año están siendo un éxito absoluto con digamos, con cifras de, incluso que nos llama la atención las reservas para aquellas vacantes que quedan pendientes. Yo creo que influye muchísimo también la tendencia en el turismo, que está buscando unos destinos totalmente diferentes. Está teniendo mucho éxito el querer conocer la cultura minera, pero sobre todo yo creo que nos está acompañando también la meteorología este año en Asturias, que eso es un valor primordial. Me imagino que constatan que de un tiempo a esta parte, no sé si desde la pandemia, que digamos que Asturias se popularizó como destino turístico en general, cada vez llegan más visitantes buscando otros lugares que se escapan de ese, no sé si llamarlo circuito clásico, ¿no?, de las grandes ciudades o de las localidades de costa. Quizás si nos imaginábamos, si diéramos la vuelta atrás en el tiempo, imaginarnos visitas turísticas muy específicas al concejo de Mieres, quizá resultaba particularmente sorprendente, ¿no?, hace décadas. Si lo pensamos bien, realmente no tiene por qué sorprendernos. Es decir, cuando nosotros viajamos a otros destinos, pues véase Egipto o vayamos a conocer la cultura maya, es decir, simplemente vamos a conocer culturas. Las culturas son, digamos, al final, cómo vivió aquella gente. Lo que faltaba quizá era promocionarlas. Exactamente. Generarle el contenido suficiente para que, digamos, pudiese darse a conocer al turista. Pero sorprender, yo no creo que nos debe sorprender, porque al final somos una cultura, la cultura minera es una cultura muy interesante. Pues que vaya muy bien lo que queda del verano, que vaya muy bien ese reto territorio minero. Estaremos muy pendientes de cómo van esas clasificaciones y quién resulta ganadores a finales de este año. Álvaro González, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Mieres, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido un placer. Muy buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Pues vamos ahora a conocer la actualidad del deporte con Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo empieza esta tarde desde las 5 y en el Requesón a centrarse en la Liga en sí, la cual comenzará este viernes para los azules con una visita al campo de la Cerámica, donde se va a enfrentar al Villarreal desde las 9:30 de la noche. Un encuentro que se vivirá de un modo muy especial después de más de 20 años sin jugar en Primera División. Y lo hacen después de dejar atrás una pretemporada que bajó el telón con un empate sin goles contra el Leganés en su visita a las instalaciones deportivas de Butarque. Desde el Requesón, después de concluir el periodo de adaptación, ya tienen ganas de que se pongan en juego los puntos. Lo expone el defensa central Oyer Luengo. Con muchas ganas, como ha dicho el míster, con el cuchillo entre los dientes desde el lunes a la tarde y eso, a tope, a darlo todo, a disfrutar también, que es importante, hay que disfrutarlo también, pero a competir todos los partidos. El Sporting, que retomará los entrenamientos el miércoles por la tarde, cerró su pretemporada con un par de partidos en el Pepe Barrera de Ribadeo, en los que ganó por 4-0 al Arenteiro y por 3-0 al Racing de Ferrol, dejando buenas sensaciones.
Si frente a los ourensanos Asier Garitano mostró lo que puede ser la línea de ataque para el debut en Liga la semana que viene frente al Córdoba ante los ferrolanos, puso en liza lo que se presume que vayan a ser la defensa y el centro del campo. El Real Avilés Industrial afronta una nueva semana de trabajo después de cosechar la primera derrota de pretemporada. Fue frente al Mosconia en Grau por 3-0. Seguimos hablando de encuentros amistosos ahora en clave de Segunda Federación, donde el Unión Popular de Langreo ganó por 3-1 al Covadonga en Ganzábal. El Lealtad empató a 1 en el Berrón frente al Llanera y el Vetusta se impuso por 7-3 al equipo sub-20 del Cagliari en el Reguexón. Ese mismo escenario acogió el duelo femenino entre el Oviedo y el Avilés, que terminó con 1-0 para las azules, y el Sporting ganó por 2-1 en Llanes al filial del Athletic. Hablamos del descenso internacional del Sella, donde la pareja riosellana compuesta por Walter Bouzán y Bertín Lleras se impuso en K2. En categoría femenina, las ganadoras fueron Tania Álvarez y Tania Fernández, y en K1 el ganador fue Abel García. El alemán Moritz Box y la francesa Caroline Juis se proclamaron campeones de la 67ª edición del descenso a nado de la Ría de Navia en 5.000 metros. En 2.400 consiguieron la primera posición el catalán Pol Feito y la gallega Alba Castro, y en 1.100 metros los ganadores fueron Adrián Meret del Club Santa Olalla y María Iglesias del Grupo Covadonga. Y en balonmano, el primer amistoso del Confiabas Oviedo se saldó con derrota por 23-32 ante el Batco Torrelavega de la Liga Asobal. Además, el conjunto Carballón incorpora al lateral argentino Elian Gux, procedente del Conversano de la Serie A italiana. Asturias Hoy, en clave económica. 5 minutos para que den las 9 de la mañana. Se acerca el IBEX a los 15.000 puntos tras registrar la semana pasada una revalorización cercana al 5%. Parte hoy de los 14.824, récord en 17 años. Arranca una semana con importantes referencias macro, especialmente las que tienen que ver con la inflación a ambos lados del Atlántico, claves, ya saben, para las futuras decisiones que se tomen en política monetaria. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. El viernes se cerraba una semana muy positiva para el selectivo, con subidas en total de casi el 5%, está cerca ya de los 15.000. Ahora bien, ¿cómo de cerca? ¿Qué dicen los futuros para esta sesión de lunes? Bueno, pues seguimos con esa buena tendencia. Es verdad que las subidas que tenemos para iniciar sesión son pequeñas, en torno al 0,20, pero bueno, seguimos con esa buena tendencia, sobre todo, bueno, en este mes de agosto, que iba a ser importante con esas decisiones que fuimos conociendo la semana pasada de implementación de aranceles por parte de Trump a algunos países. Pues bueno, los mercados parece que de momento siguen con cierta tranquilidad. Esta semana una de las citas claves que tenemos es que se supone que mañana, día 12, acaba esa tregua comercial entre China y Estados Unidos, con lo cual estaremos pendientes a esas negociaciones. Pero de momento, pues bueno, después de todas esas noticias, los mercados parece que siguen tranquilos, siguen con poca volatilidad y siguen con esa buena tendencia. Pues bueno, esperemos que pueda continuar, aunque sí que es cierto que bueno, que vemos ciertos riesgos en los mercados. Los mercados han subido en general mucho y sobre todo pues esa parte comercial hay que vigilarla muy de cerca y bueno, siempre con cierta cautela, pero sí que parece que los mercados están tranquilos y que van a seguir con esta buena tendencia. José Antonio, para quien no lo recuerde, porque han pasado ya unos cuantos años, la máxima cotización histórica del selectivo español se registró a finales de 2007, se rozaron aquel día los 16.000 puntos, obviamente se está aún lejos, pero ¿es viable en el medio plazo recuperar esos niveles? Sí, yo creo que sí que los podemos ir recuperando. Hay que pensar que mientras España siga teniendo un nivel de crecimiento como el que está teniendo en estos 2 últimos años, liderando el crecimiento a nivel Europa, lo normal es que podamos seguir escalando posiciones. Y bueno, como bien dices, pues todavía nos queda camino por recorrer, pero bueno, que no estamos tampoco tan lejos y seguimos creciendo de cara al año 2026, como están un poco las previsiones, pues sí que podríamos estar acercándonos de cara al año que viene a esa cota de los 16.000 puntos y volver a superar pues bueno, esos máximos que, como bien decías, vimos en 2007, cuando la gran banca pues vivía una época muy positiva, y a día de hoy, pues insisto, yo creo que con la composición que tenemos en el selectivo podemos ir acercándonos siempre y cuando pues sigamos manteniendo pues estos niveles de crecimiento a nivel estado que estamos teniendo. Decíamos que esta semana viene cargada de referencias macro, sobre todo las que tienen que ver con el IPC. ¿Cuándo salen?
Pues mañana tenemos el IPC de Estados Unidos, que yo creo que es un poco la clave de la semana. Mañana lo conoceremos el martes. El miércoles, por ejemplo, tenemos también datos de referencia a precios en la zona euro, pero realmente, por ejemplo, conoceremos el de España, pero son datos finales, con lo cual por esa vía entendemos que no debería haber tanta novedad. Y sí que de cara pues al viernes vamos a tener algunos de esos indicadores adelantados que nos gustan. Vamos a tener datos de expectativas, sobre todo en Estados Unidos, ya de agosto, con lo cual sí que a finales de semana esas referencias cogerán un poquito más de importancia, porque, insisto, los datos de precios aquí en Europa, bueno, lo normal ya están es que descontados. Sí, no nos deparen grandes sorpresas. Por cierto, que hoy se firma, decíamos, el acuerdo del ERE en Duro Felguera. Decíamos hoy que es una de las patas sobre las que debe sustentarse la salvación de la ingeniería asturiana. De momento, en lo que respecta a su cotización en el mercado continuo, cerraba el viernes de nuevo en rojo. Sí, yo creo que ahí tiene que ver un poco con un juego de expectativas, de que se esperaba pues que pudiese haber, entre comillas, más despidos y que más gente pudiese estar incluida en ese ERE, que, insisto, para la cotización siempre tiene la parte social que es negativa, pero la cotización sería positiva. Pero bueno, lo que parece es que sí que se sigue dando pasos por la salvación de Duro Felguera. Esperemos que se consiga y que eso sería al final lo trascendental para la compañía, no tanto la cotización en el corto plazo. José Antonio Antuña, como siempre, muchísimas gracias y hasta mañana. Gracias, Patricia. Buenos días. Medio minuto para que den las 9 de la mañana. Se quedan ahora con las compañeras de Lo que hay que oír, y este equipo regresa puntual mañana a partir de las 8. All I've learned is that poison will sting. No one remembers the names of martyrs or kings. No one